Muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión especial de UAA TV desde la Feria del Libro Universitaria aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos encontramos en el Salón de Usos Múltiples, mejor conocidos como el Zoom. Aquí se está llevando a cabo esta fiesta literaria, esta Feria del Libro. Inició el día 4 de septiembre, concluye hasta el domingo 8, así que aún tienen oportunidad de venir y disfrutar de todo lo que se está ofreciendo en cuanto a lectura y también de algunas presentaciones de libro muy interesantes que se han estado desarrollando y que continuarán todavía el día de hoy y mañana para que ustedes puedan acudir a escuchar a su autor favorito, cuestionarle sobre por qué también realizó ese libro, en qué se inspiró. Creo que es una gran oportunidad para poder conocerlos y platicar de cerca con ellos. El día de hoy no es la excepción y tendremos varias presentaciones de libro. Les platico rápidamente cuáles son las que se llevarán a cabo. Ahorita en punto de las 11 de la mañana, en cuestión de minutos, las entrevistas preliminares en el psicoanálisis de Freud y Lacan, esto a cargo de Hans Hiram Pacheco García, que viene de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Va a estar aquí presente junto a otras personas que también ya leyeron su libro y lo van a comentar. Para todos los psicólogos de la institución, este libro vale muchísimo la pena, los invitamos a que se queden. Más adelantito, a las 12 del día, estará Playa Bagdad de Antonio Ramo Revillas y posteriormente Mujeres Trans en el Perú, historias de vida e identidad, por parte de la autora Jimena Salazar Lostanaú. De verdad, este es un libro bien interesante. Como ustedes saben, esta feria de libros se hace internacional a partir de esta edición número 26, ya que Perú es el país invitado y bueno, precisamente este libro viene de la editorial peruana, que también están presentes. Aquí pueden encontrarlos en la parte central de este recinto, ahí de maderita que ven por ahí en pantalla, es justamente el stand de Perú. Van a poder encontrar todos los libros que se han estado presentando y algunos otros de universidades que forman parte de esta editorial y otros libros en temas distintos para que también lo visiten. Que les comento de Mujeres Trans en el Perú será a la 1 de la tarde y en la tardecita también tendremos algunas otras actividades. A las 4 de la tarde, Imágenes y Memoria, el estudio fotográfico de Luna en Aguascalientes de 1948 al 2008, una gran historia de vida que van a platicarnos a través de este libro. Y a las 5 de la tarde, Crónicas de la verdadera conquista de Jorge Pedro Uribe Llamas, editorial Crítica. También va a estar presente el autor junto a otras personas críticas que ya leyeron el libro y van a estar compartiendo con él. Y a las 6 de la tarde, una charla, porque también esta feria del libro pues se ha caracterizado por la variedad de eventos que ha estado ofreciendo, desde culturales, presentaciones de libro y también charlas. ¿Por qué jamás la historia se atrevió a tanto? 35 años contando historias, con Alejandro Rosas, quien va a estar impartiendo esta charla en punto de las 6 de la tarde. Les recordamos que el acceso es completamente libre, es gratuito. Pueden venir aunque no formen parte de la universidad, de cualquier parte, incluso de la República Mexicana, son bienvenidos. Y en caso de que no lo puedan visitar presencialmente, bueno, pues estamos llevándoles a cabo esa transmisión aquí en Canal 26.2 de señal abierta y también en las redes sociales. Nos pueden encontrar como UAA TV para que nos sigan en la transmisión en vivo, o en caso de que quieran pues también ver un poquito más de lo que es el color de esta fiesta literaria, lo pueden ver también en la página oficial de nuestra universidad. Ahí también se va a estar llevando a cabo toda la información. Y por último, para finalizar el día de hoy, como ya les comentaba, pues también hay cultura y esto será a través de una presentación musical del grupo Coiba de Cuba, música latinoamericana, salsa y cumbia, muy ad hoc al viernes, a este viernes 6 de septiembre, perdón. Así que bueno, pues los invitamos a que estén al pendiente de todo el programa. Aquí les vamos a estar trayendo algunas presentaciones para que las puedan seguir, escuchar y ver todo lo que está sucediendo dentro del Salón de Usos Múltiples. Y como les recordaba hace ratito, bueno, vamos a arrancar con las entrevistas preliminares en el psicoanálisis de Freud y Lacan, que son estudios sobre precisamente pues esta forma de la psicología o esta rama de la psicología. Sin más, los dejo con la presentación del libro. Vamos a escucharla. Muy buenos días. Desde el Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les damos una cordial bienvenida a la 26ª Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes,
en la que por primera vez cuenta con una invitada de honor especial, la Red Peruana de Editoriales Universitarias y Académicas, cuyo stand les invitamos a pasar a visitarlo en este recinto universitario. Agradecemos a todos ustedes su presencia, así como a quienes nos están siguiendo a través de nuestras plataformas digitales. Las temáticas principales que destacan en esta edición de la feria son el fomento de la lectura y la divulgación del conocimiento para todos los públicos. Además, se han programado eventos para niños, presentaciones musicales, charlas académicas y diversas actividades para toda la familia. Sin más preámbulos, me complace presentarles el libro que a continuación se abordará: Las entrevistas preliminares en el psicoanálisis de Freud y Lacan, inicio de la cura, los 5 objetivos de las entrevistas preliminares, pasaje a diván. Esta obra, publicada por la editorial Amorortu Editores, ha sido escrita por el psicoanalista Hans Hiram Pacheco García. Esta obra, publicada, como decíamos, por esta editorial, tiene como autor a Hans, como decíamos, Hiram Pacheco García. Para esta presentación contaremos con la participación especial de Herminia González Gaitán, Nancy Proa Silva, Jorge Vargas Suárez y, por supuesto, el autor. Ahora cedo la palabra a Lucero Mendoza Hollín, quien conducirá esta presentación. Bueno, se escucha. Bueno, evidentemente yo no soy Lucero, soy Jorge y voy a estar moderando la presentación de este libro. Para este evento tenemos un invitado muy particular y al mismo tiempo es muy fácil de adivinar, de deducir quién es este invitado particular. El invitado principal es un libro cuyo título, lo escuchamos hace un momento, Las entrevistas preliminares en el psicoanálisis de Freud y Lacan, inicio de la cura, los 5 objetivos de las entrevistas preliminares, pasaje a diván. Este libro se inscribe dentro de una serie de 5 libros que preceden al presente. Entonces tenemos 6 libros escritos por el mismo autor, quien está aquí a mi derecha, el maestro y amigo Hans de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este libro se refiere a un campo del saber muy particular, el psicoanálisis. Y este campo es muy particular por muchas razones. Freud, leído, mal leído, interpretado, malinterpretado, pretendidamente estudiado y a veces no se ha estudiado nada o muy poco de él. En fin, este libro es una contribución más para no solamente la difusión del psicoanálisis, sino al estudio y una invitación a considerar muy seriamente este campo del saber. En el año 2015, el maestro Hans publicó su segundo libro, El objeto fetiche en Confesiones de una máscara, de Yuko Mishima. Anteriormente, en el año 2013, publicó La clínica psicoanalítica y el fin de análisis. Posteriormente, El concepto de objeto en psicoanálisis, deseo, pulsión, amor, en el año 2006. En el 2022 publica El método psicoanalítico, su práctica y su esencia. Para el 2023 contamos con la publicación de La regla fundamental del psicoanálisis, de Sigmund Freud a Jacques Lacan. Y actualmente, en este 2004, el 6º libro, Las entrevistas preliminares en psicoanálisis. Probablemente está ya en el pensamiento, en el deseo del maestro Hans, el 7º libro para el año próximo, no sé, quizá, es posible. Bueno, pasemos a conocer un poco
a que nos presenten este libro las colegas, y para ello las colegas Lucero, ella sí es Lucero, Nancy y Herminia. Al final diremos unas breves líneas sobre su currícula. Entonces voy a pedir a la maestra Herminia si tiene la amabilidad de exponernos una semblanza de este libro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues las entrevistas preliminares en el psicoanálisis de Freud y Lacan, el inicio de la cura, los 5 objetivos de las entrevistas preliminares y el pasaje al diván, es el libro que nos presenta Hans Hiram Pacheco. Es un libro que describe paso a paso las entrevistas preliminares en psicoanálisis. El libro está estructurado desde lo preliminar de las entrevistas previas de Freud a las entrevistas preliminares en Lacan, los 5 objetivos de las entrevistas preliminares y la entrada en análisis, el pasaje al diván. Al inicio nos muestra el cuadro de la mujer saliendo del psicoanalista de Remedios Varo, pero solo vemos la mitad y al final la otra mitad. Posteriormente la figura ya completa, pero sin la cabeza de su padre. Como si se tratara de algo que es previo y que al salir de un psicoanálisis habrá una transformación. Las entrevistas preliminares es un libro de una gran referencia clínica para quienes se dediquen a la clínica psicoanalítica. El libro nos ofrece grandes referencias de la obra de Freud y de Lacan y los testimonios de sus pacientes sobre las llamadas entrevistas preliminares. Hans se hace varias preguntas que desarrollará en el texto. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre motivo de consulta y demanda de análisis? ¿Cómo poner en marcha la regla fundamental? ¿Cómo transformar el sufrimiento en síntoma analítico? ¿Qué requisitos son necesarios para que un paciente se convierta en analizante? ¿Requisitos de quién y para qué sirven las entrevistas preliminares? Nos dice que para Lacan no hay entrada posible en análisis sin entrevistas preliminares. Freud las va a nombrar como entrevistas previas sobre la iniciación del tratamiento psicoanalítico. Y uno de los objetivos de las entrevistas previas en Freud, que así las llamaba, es decir, si el psicoanálisis le podría ser de provecho al sustentante, para así atravesar el umbral del análisis. Posteriormente, Lacan retoma a Freud para teorizar algo fundamental. ¿Cómo se entra en análisis? Si para Lacan no hay entrada en análisis sin las entrevistas preliminares, esto es imprescindible para la clínica e ineludible para quien desea hacer el pasaje al análisis y eventualmente al diván. Hans se hace preguntas: ¿cómo sostener la asociación libre y la atención flotante? ¿Y cuáles son las 3 estipulaciones clínicas y pragmáticas que se establecen en la primera sesión? ¿Cuáles son los requisitos y condiciones según propone Freud y respectivamente Lacan para pasar a un paciente en análisis? Y si Lacan dice que es por la regla fundamental por donde el postulante entra en análisis, ¿cuál es la postura del psicoanalista durante esas primeras entrevistas en relación a la regla? ¿Es viable, incluso imprescindible, el diagnóstico en psicoanálisis y, de ser así, cómo asumirlo en la práctica analítica? ¿En qué momento un sujeto cruza el umbral que lo lleva al análisis y eventualmente al diván? Y por último, ¿cuáles son las razones clínicas y prácticas para que el diván se conserve en psicoanálisis? Esto es lo que Hans tratará de abordar en las entrevistas preliminares en el psicoanálisis con sus 5 objetivos. En lo preliminar, Hans retoma a Lacan diciendo, entonces, dice, relájense. Sean más naturales cuando reciban a alguien que viene a pedirles un análisis. No se sientan tan obligados a mostrarse de cuello duro. Tómenlo como ejemplo y no me imiten. Introduce Hans el caso de François Girard, quien tenía tormentos suicidas. Y se le preguntó a Girard, dice, ¿conoce usted a Lacan? Dice, me pregunto si conocen al mío. Cuando lo conocí, con sus orejas puntiagudas, sus ojos oscuros, chispeantes, su aire de dandy, parecía un gato negro, el diablo, por así decir. Fue él quien me escuchó. Yo había intentado suicidarme, yo no era apta para vivir. Entonces intervino Lacan, me habló con precaución, yo me encontraba en el estado de un quemado grave. Lo que me dijo exactamente no lo sé, de eso hace 30 años.
Lacan me dio su número de teléfono en el campo para que pudiera localizarlo en cualquier momento. Ahí estaba Lacan sosteniendo a su paciente en la escucha. Hizo que yo adquiriera progresivamente grandes espacios de libertad interior. Tenía el arte de interrumpir cada sesión en un punto sensible, en el momento en el que el paciente va a poder cavar por sí mismo en un surco fértil. Algo que destaca Hans en su lectura de Lacan es que no era rígido en sus intervenciones, en el trato con sus pacientes. El analizante podía hablar con libertad y sin restricciones. Otro caso es el de psicoanalista Marita Putman, paciente de Freud, y ella dice en su testimonio que Freud tenía un gran interés en el paciente y tenía la capacidad de ser completamente lo opuesto a la ortodoxia. Una pregunta fundamental que Hans se hace, dice, ¿qué lleva a un sujeto a demandar análisis? Y aquí comienza la demanda analítica. Se encuentra conformada por un síntoma que interroga al sujeto, un síntoma que incomoda al sujeto, que lo hace sufrir. En una primera sesión, los pacientes pueden formular la demanda analítica a manera de pregunta a otro, el analista. ¿Por qué sufro? ¿Qué tengo que hacer para? ¿Por qué no puedo dejar de? ¿Por qué siempre repito en mis relaciones? Todo análisis comenzaría por una pregunta sobre la verdad del ser, su historicidad y su síntoma. Esto me parece importantísimo porque Hans dice, así comenzó Freud, con una incógnita sobre el síntoma histérico y por interrogar la historia de la histeria, su ser. Encontramos en la demanda analítica un PADE-ser, dice PADE-ser. Dice Lacan, el sujeto se dirige al analista, formula, yo vengo a demandarte, ¿quién soy yo? Lo que responde a nivel del ¿quién es yo? O sea, demanda, te mando, voz del otro. ¿Cómo fue demandado el sujeto por el otro? La demanda es propiamente lo que pone entre paréntesis en el análisis, puesto que está excluido que el analista la satisfaga. Hans no descuida la transferencia, pues nos dice que para ser posible que un sujeto llegue a esa primera sesión es necesaria la transferencia. ¿Qué sucede al recibir a un paciente e iniciar una cura? Hay una organización planeada del texto, pues el autor nos va presentando paso a paso lo que sucede en las entrevistas preliminares. Nos dice, por ejemplo, una vez que el paciente se encuentra en la primera sesión frente al analista, le realizará la encomienda inicial. Lo adentraría en el marco de la libre asociación. Analista invitará al paciente a que haga uso de la palabra. Dígame, cuénteme, ¿qué le pasa? Freud enunciaba la regla, hable todo cuanto se le pase por la cabeza, aunque le parezca que no es importante o que no viene al caso o que es disparatado. Lacan le dice a Betty Milán, una paciente suya, hable, y ella dice, ¿pero qué? Lo que quiera. Nada de lo que diga saldrá de aquí. Margaret Lutz, paciente de Freud, decía que Freud era amable, comprensivo, sonreía. Gracias a mi encuentro con Freud he llevado una vida determinada. Él abrió en mí una puerta, él me ha salvado la vida. Estela Solano Suárez, paciente de Lacan, describe: él procedía contrariando el relato de los sueños, de los recuerdos, de las elaboraciones, de las elucubraciones articuladas. Hacía objeciones, o sea, a lo que en una frase articula un sujeto. Rompía la unidad de la frase produciendo un efecto de agujero en el sentido. Hacía una ruptura del bla, 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 perforaba los semblantes. Susan Hommel, en una de sus sesiones con Lacan, le contó a Lacan un sueño, tenía insomnio. Dice, me levanto a la mañana a las 5, es a las 5 que pasa la Gestapo para llevarse a los judíos. En ese momento Lacan salta de su silla, se me acercó, me dio una caricia extremadamente gentil en la mejilla. Yo lo entendí como una Gestapo, un gesto en la piel, una caricia. Lacan era amable al despedir a sus pacientes de su consultorio, estrechaba la mano con un gesto de amabilidad. Leclerc dice, lo que me aportó Lacan fue esa fantástica escucha, mostraba una presencia extraordinaria, cálida, me decía, cuénteme sobre usted, lo escucho. ¿Qué lo trae por aquí? Lo escucho. ¿Qué vino a decir? Lo escucho. ¿Qué desea contarme? Lo escucho.
Entonces, bueno, Lacan procedía a numerosas entrevistas preliminares. Freud llamará las entrevistas como previas, y para Lacan lo preliminar tiene que ver con umbral o inicial, o sea, antes de la puerta. Hans nos va a describir y analiza los 5 objetivos de las entrevistas preliminares, o sea, dice que Lacan plantea que se trata de hacer entrar por la puerta, que el análisis sea un umbral, que haya para ello una verdadera demanda. Esta demanda es de que quieren desembarazarse, y dice Lacan, de un síntoma. Es la intervención analítica que busca modificar la relación que sostiene el paciente con la demanda y por lo tanto incide en la estructura de esa demanda, con el fin de encaminarla a la búsqueda de la verdad, y que no solamente será una demanda quejosa. El primer objetivo, que sería sondear el caso clínico. Bueno, hacer un sondeo, para Freud tiene como objetivo procurar los conocimientos necesarios acerca del paciente, la génesis de su sufrimiento, escuchar si el paciente es capaz de asumir la regla fundamental. El segundo objetivo, decidir si el postulante le sería de provecho el psicoanálisis. Decidirá si el psicoanálisis a determinado paciente le sería provechoso. Se asume con ello, y esto me parece que es bastante importante, porque sé que se asume con ello la castración del psicoanálisis como saber y como práctica, o sea, no es para todos, ¿no? Es un fin ético acudir a un análisis, es un acto ético porque se sostiene con ese acto el deseo. Lacan plantea 2 condiciones para la entrada en análisis: que exista una demanda de verdad, que el paciente demande la verdad sobre su síntoma y asumir un compromiso en la búsqueda de esa verdad. Y segundo, la transferencia, que el paciente le suponga un saber al analista. No quiere decir que el analista tenga el saber, sino que le suponga un saber. Y Lacan plantea que el analista no puede responder a la demanda. Responder a ella es decepcionarla, puesto que lo que en ella es demandado es otra cosa, y es justamente lo que hay que llegar a saber. Lacan afirma que el arte del analista debe ser el de suspender las certidumbres del sujeto hasta que se consuman sus últimos espejismos. Importantísimo lo que plantea Hans, o sea, dice que si el paciente advenga como analizante, es imprescindible que suponga que la verdad demandada se la puede otorgar al analista. Es importantísimo que si el sujeto no le interesa o menosprecia la verdad de lo que ocurre con él y su padecer, y la transferencia no tiene cabida, se trata de un sujeto inanalizable, como es el caso, por ejemplo, de la perversión, ¿no? Por ejemplo, otra de las, digamos, el por qué se hacen las entrevistas preliminares es, bueno, para saber si se trata de una psicosis, ¿no? Tenemos el tercer objetivo, que es hacer que el postulante ensaye la regla analítica y se familiarice con ella. O sea, para Freud el tiempo de las entrevistas previas son importantes para ensayar la libre asociación y que el paciente pueda habituarse con la escucha que el analista le ofrecerá. Lacan promovía la libre asociación con frases como y luego, y entonces, venga querido amigo, entonces usted piensa que, muy bien, es formidable, es así, es exactamente así, no está de acuerdo con. Lacan decía, vamos a tener una sesión de ensayo, la próxima vez le voy a indicar la regla de oro del psicoanálisis. Analista cede la palabra al paciente con un sencillo lo escucho. Hay un paciente de Lacan que decía que Lacan no me decía que asociara libremente, no trataba de convencerme de la validez de este procedimiento, lo que hacía sí era construir las sesiones para que esto fuera lo que estuviera haciendo. Cuarto objetivo, detectar o descartar una posible psicosis. Para Freud es importante ver si en el desarrollo de las entrevistas previas no hay una psicosis que estaba latente y que se confundía con histeria u obsesión. Para Lacan es importante que el analista detecte una psicosis y la diferencie de la neurosis. Quinto objetivo, establecer las estipulaciones psicoanalíticas, es apalabrar en las entrevistas preliminares las estipulaciones clínicas necesarias para regular el curso del análisis.
Las 3 estipulaciones son tiempo, dinero, espacio en la primera sesión, que se presentan como acto analítico en tanto es una intervención del analista que se dirige a lo subjetivo e inconsciente del sujeto. Por ejemplo, el tiempo. Hans plantea la temporalidad de los procesos inconscientes, la escansión y el tiempo lógico. Los procesos del sistema inconsciente son atemporales, no están ordenados con arreglo al tiempo. Por ejemplo, el proceso de duelo, en tanto está compuesto por una parte inconsciente, no puede acelerarse para abreviar una cura. El tiempo lógico está constituido por 3 tiempos: el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. El corte de la sesión, que permite que ésta sea de duración variable, propicia un tiempo para comprender y concluir. El espacio, y tiene que ver con el consultorio del analista. El espacio cómodo, se trata de que el analizante se apropie de un espacio que va más allá del consultorio, de un diván que trasciende el mueble, que el analizante se apropie de lo que el espacio y el diván significan. El 4, la entrada en análisis y el pasaje a diván. Y por último, Hans introduce la propuesta lacaniana que se sintetiza en lo siguiente: a partir del momento en que ha puesto al sujeto sobre un diván, y si usted le ha explicado la regla analítica fundamental, incluso de la manera más sumaria, el sujeto está ya comprometido en la dimensión de buscar su verdad. Bueno, para concluir, pues Hans concluye con un fragmento de Lacan en las conferencias de Ginebra. Dice: cuando propuse la posición de analizante, este término evoca el ser analizado en el análisis. Lo que trabaja es la persona que llega verdaderamente a dar forma a una demanda de análisis, a condición de que usted no la haya colocado de inmediato en el diván. Bueno, pues esto sería para mí pues una especie de introducción del libro. El libro en realidad trae muchísimos ejemplos, nos va llevando con lógica de un momento a otro, así es que le paso. Bueno, siempre sorprende tu capacidad de síntesis, ¿no? Y muy precisa. En estas líneas hemos escuchado no únicamente algunos de los puntos medulares de este libro, sino del mismo psicoanálisis, del método psicoanalítico. Por ejemplo, algo que quisiera yo subrayar es este rasgo del psicoanálisis, que el propio psicoanálisis está castrado, es decir, que está en falta, no está completo, porque el psicoanálisis no lo puede todo ni es para todos. Bueno, dicho esto, quisiera preguntar a las maestras Lucero y Nancy, ¿cuál ha sido su apreciación de este libro? ¿Qué es lo que pudieran conversar a partir de la lectura que han hecho? Bueno, pues más bien me gustaría ir retomando algunos puntos de coincidencia con la maestra Herminia, de lo que va puntualizando. En principio, bueno, algo que a mí me llama la atención, que creo que hemos mencionado en algunos de los otros libros, es este rompimiento con la ortodoxia, ¿no? Que en principio que Lacan no era, digamos, rígido en la práctica, Freud tampoco era rígido en la práctica, sino que hubo ciertas prácticas que se establecieron como paradigmáticas, creo que mucho por la IPA, la internacional, que pues también se menciona, bueno, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que también se menciona acá el rompimiento que Lacan tiene con la misma, ¿no? Entonces se había hecho como una figura del psicoanalista, muy rígida, de un tiempo predeterminadas las sesiones, un espacio predeterminado, como sin posibilidades de hacer cambios. Y bueno, justamente como lo menciona Herminia, que dice Hans en el libro, no hay tal paradigma en psicoanálisis. En principio el espacio puede variar, puede ser en un hotel, puede ser en la calle, puede ser en el consultorio, o en un jardín. O sea, el espacio es variable, no se constriñe a los muros, que es algo que nos menciona el libro. El tiempo, pues bueno, Lacan mismo establece esta diferencia de
de las sesiones de duración variable, que fue pues justo una de las causas que provoca el primer rompimiento con la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Y bueno, y también en la cuestión del dinero, no es que exista algo preestablecido que se va a cobrar a todo paciente, sino que tendría que ver con el costo que implica, ¿no?, para el mismo. Entonces, bueno, este punto yo creo que puede ser quizás hasta para algunos sorprendente el haber pensado que el psicoanálisis era de un modo y pues en realidad son puros fantasmas. Y creo que los testimonios que mencionan en relación a los pacientes y cómo hay estas variaciones, pues lo hace muy enriquecedor, ¿no?, y sorprendente en este sentido. Entonces. Sí, respecto a esto y continuando también con lo que han hablado y lo que se encuentra en el libro, es una grata invitación, el libro es una grata invitación. Desde los libros también que anteriormente y cómo se han retomado, el libro está planteado como un libro arte-objeto. Ya desde allí es muy grato tenerlo en las manos y lo que se encuentra dentro, pues retomo las palabras, ¿no?, de la maestra Lucero, esta cuestión es muy sorprendente. Seguramente si lo leen se van a encontrar seguro algo muy sorprendente. Además está muy lleno de referencias. Si ustedes también leen o cualquiera de los libros que ha escrito el autor Hans, se van a encontrar también una relación entre las ideas, cosa también que lo hace muy enriquecedora. Estas cuestiones de cada una de las referencias, de meternos como a experiencias, de imaginárnoslas, cómo va invitando también en la forma de redacción, es muy enriquecedor para tenerlo. ¿Cómo? Que es su asociación libre de Hans. Es su asociación libre, sí, así es. Y justamente también, ¿no?, uno se pregunta, ¿por qué elegiría la mujer saliendo del psicoanalista, ¿no?, que luego lo vemos como, bueno, una muy bonita obra de arte también, y justamente también nos hace pensar que se encuentra uno allí, y es lo que desarrolla justamente el autor durante el libro. ¿Qué querrá decir la pintora? ¿Qué sería eso de la mujer saliendo del psicoanalista? No lo sabemos, pero será para cada uno que atraviese ese recorrido del análisis. Ella dice algo cuando Remedios Varos pintó ese cuadro en 1960, manda a su hermano una fotografía de la pintura y también escribe lo siguiente: esta señora sale del psicoanálisis arrojando a un pozo la cabeza de su padre, como es correcto al salir del psicoanalista. En el cesto lleva otros desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo de temor de llegar tarde, etc. El doctor se llama doctor FJA. Y bueno, aquí justamente nos habla de que algo entre análisis, es lo que habrá que escuchar. Se sale del psicoanalista, en tanto se deja ese alguien que ha ocupado ese lugar de escucha, y se abre otra pregunta: ¿se sale de análisis? ¿Qué sale? Quizá por eso el análisis terminable e interminable. Terminable en tanto algo se sale, se hace salir, se hace ir. Interminable en el significante que se transforma. Y la transformación es constante devenir, apuntado al deseo. Pues bien, de ese deseo de quien asiste a un análisis y del deseo del analista nos dice algo este libro, que Hans ha reescrito para, cito como viene la semblanza, extender, reorganizar y profundizar en conceptos teóricos que tienen sentido y relevancia en tanto la práctica clínica. Sin duda una invitación a cuestionar la práctica y las gratas sorpresas que uno se lleva leyendo. Me gustaría resaltar algunos de los puntos señalados por la importancia que tiene, tanto desde el punto de vista teórico como clínico. En particular en referencia a las entrevistas preliminares, ¿no? Las entrevistas preliminares pueden llegar a constituir la entrada en análisis, ¿no? Es decir, que al inicio no hay un analizante, sino pasa por este momento, por este tiempo que nunca es cronológico, sino lógico. Es decir, cuando suceden algunos fenómenos es cuando se puede considerar que se ha llegado al momento, al tiempo lógico de pasar al diván
y ello coincide con el momento de la entrada en análisis propiamente dicho. Es decir, que hay un analizante con un efecto retroactivo. Las entrevistas preliminares se van a integrar al análisis si es que hay tal cosa. Porque es posible que por alguna razón alguien no puede entrar a análisis por ser, por ejemplo, refractario al propio análisis u otras razones, ¿no? También la importancia de las entrevistas preliminares. Este aspecto de su importancia, quisiera mejor que nos lo dijera el propio autor. ¿Por qué las entrevistas preliminares en este libro? ¿Por qué has dedicado tu libro a esta problemática y no a otra? ¿Qué te llevó a decidir hacerlo, escribir esto? Muchísimas gracias, Jorge. Si me permiten, antes que nada, pues primero agradecer no solamente a quien me acompaña nuevamente comentando un libro, Lucero, Nancy, Jorge, Herminia, de verdad, muchas gracias. Herminia, gracias por esta introducción general y que luego a partir de ahí se está desprendiendo este diálogo con quien me ha leído justo este sexto libro, y agradecer al comité organizador de esta feria de una universidad hermana de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como es precisamente la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que no solamente por cercanía geográfica, sino también nos unen los ideales de universidad pública. Y dicho sea de paso, es un buen ejemplo el que vamos a asumir en la Autónoma de Zacatecas de impulsar una feria de libro universitaria. Tenemos una de nuestro estado, pero no una de la Autónoma de Zacatecas. Ya luego platicaremos para que nos compartan, por favor, su experiencia. Y bueno, también aprovecho para un saludo a la rectora, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, también de nuestro rector en la Autónoma de Zacatecas. El tratamiento psicoanalítico, la clínica psicoanalítica se divide, Freud lo propone así, Lacan lo rescata y lo acentúa en dos momentos. El primero de ellos es justamente lo que tiene que ver con lo que Freud llamó, y Herminia justo lo rescataba, como entrevistas previas, y después Lacan las nombra entrevistas preliminares. Y el segundo, con el análisis propiamente dicho, dice Lacan, como el análisis como tal. Ya hay análisis, ya es un psicoanálisis, las entrevistas preliminares de la primera sesión, pero el análisis como tal, propiamente dicho, comienzan o puede iniciar de poder sortear estas entrevistas preliminares. A la pregunta, Jorge, y de verdad muchas gracias por moderar, por leerlo, por estar compartiendo esta mesa. A la pregunta que me hace sobre por qué las entrevistas preliminares, por qué concentrarnos, si se puede decir, en esta noción o en este concepto que integra otros conceptos, otras ideas, otras nociones. Bueno, porque justo una cita, una referencia que rescataba también Herminia del texto, que es incluso uno de las epígrafes que encontramos en algunos capítulos, es que Lacan llega a decir de manera lapidaria, contundente, que no hay entrada posible en el análisis si no es a través de las entrevistas preliminares. Es decir, Lacan posiciona las entrevistas preliminares como la única entrada posible para acceder al análisis. De ahí entonces que consideré fundamental poder pensar qué con las entrevistas preliminares, por qué su relevancia en un tratamiento psicoanalítico. Y a propósito de eso, por cierto, cuando
rescataba hace un momento que Freud habla de las entrevistas previas y Lacan las nombra entrevistas preliminares. De pronto uno diría, bueno, no hay gran diferencia, no hay gran aportación, pero quisiera, si me permiten, mencionar que etimológicamente hablando, lo previo y lo preliminar sí es distinto, aunque aparentemente sea igual o muy similar, realmente tiene un significado diferente. El preliminar, previo, etimológicamente hablando, tiene que ver solamente con un antes de. Y preliminar, etimológicamente hablando, es antes de cruzar el umbral, de cruzar la puerta, de pasar a otro lugar, de colocarse de una manera diferente, diría. Lo preliminar tiene que ver, se traduce etimológicamente hablando como antes de hacer un cruce, de cruzar el umbral, el marco de una puerta. De ahí entonces que si bien Freud lo menciona, solo una vez mencionó las entrevistas preliminares en toda su obra. En toda su obra solamente en una ocasión habla como tal de entrevistas previas. Lacan, explícitamente hablando, 3 veces, pero las 3 veces las habla, digámoslo así, con contundencia, donde dice, no es posible acceder al análisis, entrar al análisis, si no es por estas entrevistas preliminares. De ahí entonces que luego mi pregunta fue, ¿qué con las entrevistas preliminares? ¿Por qué su relevancia en el psicoanálisis, en el tratamiento psicoanalítico? Que si entonces es imposible esquivarlas en un tratamiento psicoanalítico, ¿por qué si se ha esquivado en la reflexión teórica? Porque no hay muchos textos que hablen sobre propiamente las entrevistas preliminares. En concreto, ¿por qué las entrevistas preliminares? Me parece que tanto en la práctica y por lo tanto en la teoría, en la práctica, en la clínica, como en la teoría, como en las deducciones teóricas, pues lo vi como relevante cuando se vuelve la puerta, la única puerta, según Lacan, para acceder a un análisis. De ahí entonces incluso que se proponen 5 objetivos, que ya los señalaba, ya los esbozaba precisamente la maestra Herminia. No sé si más o menos. Sí, claro. Quizá valga la pena redondear esto que acabas de decir, los 5 objetivos de las entrevistas preliminares, que no deben ser tomadas como una serie de pasos riguroso, número 1 y luego el número 2, y no hay el 2 sin el 1, sino que se trata más que de eso, de una lógica, ¿no? De lo que Lacan llamó la subjetivación, ¿sí? Y que finalmente todo esto va a apuntar a la subjetivación del paciente, del analizante, es decir, que abandone la posición de todo el mundo me hace, todo el mundo está contra mí, la mujer, el esposo, el novio, el jefe, quien sea, me hacen y me hacen, ¿no? Es esto que dices, atravesar ese umbral, pasar de un lugar de cómo sufro a otro lugar que es qué tengo que ver yo en eso que me hace sufrir, ¿no? Punto importantísimo. Acá Nancy, Lucero, ¿quisieran decir algo? Sí, con respecto a esto, considero muy interesante e importante también la relevancia que allí se compilan las referencias y también los ejemplos que nos hacen ver, o sea, nos lo pone muy claro cómo están allí algunas, por ejemplo, de las cosas necesarias para llevarse a cabo un análisis, ¿sí? O las entrevistas previas, preliminares para el análisis, también como estos elementos necesarios que son el tiempo, el dinero, el espacio, y que justamente es con cada uno de los que asisten ahí y con cada uno también de los que escuchan en ese espacio. Es también
el tener como alguna referencia, ¿qué dice Freud? ¿Qué dice Lacan? ¿Qué había en sus espacios también? ¿Cómo lo hicieron? Pero no como una referencia protocolaria, sino justamente de algo que menciona el autor, ¿no? Con cada analizante, cada analista, reinventar e inventar el psicoanálisis, justamente con conceptos de base, ¿no? Teóricos, que justamente de ahí parte. Pero no se queda nada más con eso, sino que ¿qué pautas hay para cada uno como analizante, como analista, reinventar e inventar el psicoanálisis, ¿no? Sí, aquí hay dos elementos que a mí me llaman mucho la atención. Hay un capítulo que se llama La entrada en análisis y el pasaje a diván. Y bueno, un poco antes de este capítulo es donde va terminando estas estipulaciones, tanto clínicas como pragmáticas, ¿no? Y desde un poquito antes, cuando hace referencia a la duración de las sesiones, habla de que está en función de una poesía, ¿no? Que tendría que ver con la escansión. La poesía y el amor conducen ya a partir de este punto lo que sigue del libro, ¿no? O sea, son dos elementos que se van mezclando. Y me gustaría retomar una cita en el libro al respecto de la poesía. Dice así: la escansión clínica, como la que tiene lugar en la poética, promueve que el paciente analice sus versos tras la puntuación, subrayado o separado, que el analista realiza, para reorganizar rítmicamente el discurso desplegado. Esto conforme musicalmente hablando el ritmo clínico y los tiempos fortes. La escansión clínica busca hacer un corte en el texto del discurso en la poesía que el paciente construye, similar al significado de escandir, pues este busca medir, dividir o cortar los versos al separar los elementos del poema en partes, por ejemplo, versos, sílabas, rimas. O sea, la poesía tiene un sentido en relación a la puntuación que se hace. Y también, bueno, en la narración hay distintos libros que incluso se han escrito sin puntuación que sacan de corte al lector. Y un poco va ahí el sentido de la poesía, la poética, el análisis es un acto poético. Y luego nos dice Hans al respecto del diván, que en el diván se hace el amor transferencial. Entonces, bueno, creo que de entrada puede sonar un tanto polémico esto de hacer el amor en el psicoanálisis, pero pues tiene que ver con un amor transferencial, que justamente la transferencia es lo que sostiene la posibilidad de un análisis. Sin transferencia no hay análisis, entonces de ahí que el pasaje a diván sea en relación a la transferencia, que existe también y que tiene que ver con el analizante y el analista, ¿no? Entonces el diván en sí es la posibilidad de hacer el amor, dice Hans, ¿no? Y bueno, también nos va mencionando cómo hay un, digamos, ir y venir entre la dulzura del analista y la rudeza del analista, porque esas puntuaciones pueden tener un sentido vario dependiendo de lo que el psicoanalizante haga de eso, y que a final de cuentas el psicoanalizante es el analista, ¿no? Sale de ahí como analista. Y yo pensaría que también es una danza, porque hay un ir y un devenir que no es estático y que se va moviendo también en relación a la poética, a las puntuaciones, al sentido que pueda tener una intervención en un momento dado o 3 años después, ¿no? Y el arte que está plasmado en el libro, pues también, o sea, todo se mezcla aquí. Tiene mucha relevancia esto que mencionas, ¿eh? La poética y el amor. Efectivamente, el análisis propiamente dicho es un acto de amor, es hacer el amor, en tanto que se trata de un amor dirigido a un saber, no el saber del analista, sino el saber del analizante dirigido hacia su propio saber inconsciente. Y esto es, me parece, es el motor de la transferencia, ¿no? Herminia, ¿tú quieres decir algo?
Sí. Bueno, para mí una de las partes fundamentales del libro, que me parece que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta en la clínica, tiene que ver con la cuestión de la demanda, porque cuando Hans dice que le entramos en la demanda analítica a un padecer, ¿no? O sea, si el sujeto le demanda al analista transferencialmente, confírmame en ese ser, o sea, si por ejemplo dice yo soy el desechado, o sea, confírmame, te lo demando, ¿por qué? Porque así me lo han demandado, ¿no? Si transferencialmente, o sea, hay que aclarar muy bien qué es esto del amor transferencial, porque si el amor transferencial, o sea, confirma esta imagen de esta demanda, de yo soy el desechado, digo, ahí justamente se termina el análisis, ¿no? No hay posibilidad de análisis, ¿no? Entonces, sí es necesaria, es fundamental la transferencia en términos de sostener allí justamente qué quiere decir esa demanda, qué verdad está articulada en esa demanda. Y bueno, usted dice dice Hans que para ser posible que un sujeto llegue a esos primeros es necesaria la transferencia, pero en términos del lugar de sujeto supuesto saber, no en términos del amor, porque el amor demanda la completud, ¿no? El amor demanda, yo te respondo de la misma manera en como tú me estás demandando. Y creo que ahí por eso es importante hacer esta aclaración que está hecha en el texto. Sí, muy claro. Hans, Nancy Lucero. Sí, bueno, precisamente en torno a esta aclaración, cómo es que la transferencia también tiene una cualidad de movimiento, ¿no? Y que efectivamente no implica del lado del analista responder a esa demanda de amor, sino que pues hay un movimiento frente a esa demanda que ayuda a que eso pues no se responda y entonces no haya una completud. Que creo que también en este punto podría agregar que lo que lo hace posible quizás, o parte de lo que lo hace posible es la pregunta. El no quedarnos con certezas o afirmaciones, sino ir más allá a través de la pregunta, que es algo que me parece igualmente se plantea a lo largo de todo el libro, ¿no? O sea, comienza un capítulo con preguntas. Preguntas sobre la vigencia, preguntas sobre la constancia, preguntas sobre los conceptos y la invitación a hacer un retorno a leer y a la crítica vía la pregunta, ¿no? Hans, ¿quieres decir otras palabras más sobre tu libro? Gracias. Algo que se ha estado de manera, digamos, permanente rescatando es justamente que en el libro se, digamos, refleja algunas de las experiencias de los pacientes de Freud y los analizantes de Lacan. Es decir, algunos pacientes de Freud publicaron la experiencia de su análisis con Sigmund Freud. Esto para mí es muy significativo, importante, porque una cuestión es qué dice Freud sobre su práctica, sobre la práctica psicoanalítica, y otra es qué dice el paciente de cómo le fue en ese ejercicio, en ese análisis, cuál fue su experiencia. Y varios pacientes de Freud, rescato entre 15 y 20 pacientes de Freud, justo muestran esa experiencia que vivieron en el análisis con Freud, en el diván freudiano, y relatan incluso cómo era Freud. Algunos lo describen, algunos nos comparten en sus libros lo cálido que era Freud, su sonrisa, la manera de saludar, y también pasa algo similar con los analizantes, con los pacientes,
con los analizantes de Lacan, que comparten precisamente cómo les fue con Lacan en su experiencia, y también algunos describen cómo era Lacan, y que por cierto también describen a un Lacan como Freud, sonriente, cálido, amable, afable pues. Y que eso por cierto rompe, creo yo, con este cuadro clásico, ortodoxo, típico de un psicoanalista acartonado, que incluso las preguntas es: ¿y puedo sonreír? ¿Y puedo saludar a mi paciente? ¿Y lo puedo saludar de beso? Que cuando uno ve cómo por lo menos Freud o Lacan eran digamos, amables, considerados. Se rescataba por ahí una de las pacientes, Betty Milán, que justamente ella inicia su análisis con Lacan cuando Lacan le dice: dígame, querida, la escucho. Y esto no es, este libro no es, y es un poco lo que voy, no pretende ser, no se presenta como un manual o como un formulario o un recetario de cómo atender a un paciente, paso 1, paso 2, paso 3. Creo que lejos de ser un manual o que pretenda ser un formulario, justo me parece que con fundamentos tanto teóricos, es decir, tanto de la enseñanza de Lacan como de la obra de Freud, pero también en la práctica misma de ambos, lejos de ser un formulario, viene a romper estas imágenes acartonadas que uno cree que es o que debe de ser así un psicoanalista, tanto desde lo que propone Freud o Lacan en su enseñanza, como en su práctica misma, lejos de dar ejemplos, lejos de establecer moldes o modelos de cuál es el estilo, cómo debe de ser un psicoanalista, cómo debe de saludar. Justo lo que nos muestra es que no hay moldes y que rompe justamente con esta idea, insisto, que luego uno tiene de qué es un psicoanalista, como frívolo, guardando sana distancia, ¿verdad? Sí, y que lejos de eso se rescataba también una anécdota de una paciente cuando Lacan da una suave caricia, o por ejemplo también se rescata que Lacan en una de esas, la paciente estaba llorando y se extiende y le toma la mano, o por ejemplo, y termino con esa viñeta, ese fragmento de una paciente que tenía cierta relación previa con Lacan, era conocida de Lacan, no era su amiga, no eran íntimos, pero ya había un contacto, ya se ubicaban bien, había una cierta amistad, y Lacan se da cuenta que tiene ideas suicidas, su amiga, su conocida, y Lacan se las arregla precisamente para que ella pueda ser su paciente. Es decir, cómo se trata incluso de romper moldes, estereotipos acartonados desde la misma teoría psicoanalítica o desde la práctica que luego no deja de ser una... Muy interesante esta plática, esta presentación del libro, sobre todo para los interesados en la psicología. Pero bueno, más adelantito vamos a continuar con la siguiente. En punto de las 12 del día continuaremos con otra presentación. Por lo pronto despedimos esta transmisión y los invitamos a que sigan pendientes.